En este libro, Fugas, tomo el tema del rostro y las operaciones que se hacen sobre la cara. Una cosa es la cara, otra cosa es el rostro. El rostro se construye sobre la cara. La medicina no se ha ocupado mucho de qué pasa cuando una persona toca en su vida orgánica, su materia orgánica, a partir de una cirugía, y cuando esa persona se encuentra con otra cara y por lo tanto con otro rostro. Tiene que reconstruir un rostro. Hasta ahora la medicina no ha tenido luces para poder ver cómo reconstruye esa persona su rostridad. ¿Por qué digo esto? Porque el rostro es la identidad. Otro rasgo de identidad es la voz. La voz de los niños actuales es una voz que está muy aplastada, es una voz que está más monótona. Y más, tiene tintes por momentos neutros. En todos los medios se habla del lenguaje neutro, pero no se habla de la voz neutra. Y la voz es cuerpo. O sea, cuando yo pongo el cuerpo, pongo la voz. Por eso es tan difícil hablar en muchos casos, uno no puede hablar. Roland Barthes dice, con el lenguaje yo puedo mentir, pero con la voz no, porque donde pongo la voz pongo el cuerpo. ¿No? Eso es genial en ese sentido. Entonces trabajo esa temática también. Trabajo el tema de las alarmas, el tema continuas, que comúnmente el fondo de nuestra escucha era más silente. Hoy en la actualidad vamos incorporando una serie de alarmas de sonidos, de cosas, ¿no? Y me preocupa mucho la niñez y me preocupa que el juego esté volcado sobre una pantalla en forma virtual, porque los juegos de pantalla en los varones principalmente son juegos que el 80% son de persecución y de confrontación. Eso antes los chicos lo hacían corporalmente, se corría uno al otro, se perseguían, bueno. Y si un chico que tiene 8, 9 años o 6 años está 4 horas por día en una pantalla, ese tiempo no se recupera. No es que el tiempo es extremo, la infancia es corta y en la infancia es importante producir una cantidad de cosas que luego son complejas de aprender. Entonces, me preocupa eso en ese sentido, ¿no? Todo lo que ocurre con el poder de la pantalla y con la absorción que la pantalla tiene, ¿no? Hay cosas que son hipnóticas. El fuego, por ejemplo, es hipnótico. Bachelard ha escrito mucho sobre la llama de la vela y el fuego, pero cuando uno queda como hipnotizado por el fuego, sueña. Él habla en la llama de una vela, la ensoñación que produce el fuego. Pero una pantalla que es lumínica también, que me ilumina y que se mueve como la vela, yo no sueño mirando la pantalla. En todo caso, como para dormirse es fantástico, en algunos casos, ¿no? Tomo esa temática también. Tomo el tema de los desaparecidos en un momento también como temática de fondo, ¿no? En relación a lo que pasó en nuestro país y que se movieron tres miedos básicos, en todas las dictaduras se mueven, ¿no? Uno es el miedo a la pérdida del refugio, que los chicos lo juegan en los juegos de persecución. Ellos dicen casa, tocan la pared, dicen casa, y el otro lo acepta, y eso es fantástico, porque ellos están jugando el intemperie, estar fuera y luego estar en casa. En el proceso militar, el hecho de la casa como refugio seguro se violentó de las formas más perversas. El segundo punto es que los niños juegan también el hecho de ver y no ver, de aparecer y desaparecer. También se jugó en forma violentísima en la dictadura el hecho de la desaparición. Y el tercero, que es el miedo principal, porque primero nombré el temor a la pérdida del refugio. El segundo es el temor a la pérdida de la referencia visual, no ver al otro. Por eso los chicos juegan tanto a las escondidas, al cuco, a todo lo que es ver y no ver. Por eso el adulto cuando el niño es chiquito dice que te agarro, que te como, que te cacho, porque está jugando a la persecución. El tercero, que no lo había visto en otras situaciones así tan violentas, es el miedo a caer. El miedo a caer coincide el psicoanálisis, coincide el conductismo incluso, que es uno de los miedos más primarios. Pero no caer como tropezarse en el piso, sino el no tener agarre. ¿Viste, Daniel, cuando uno dice me desgarré, estoy desgarrado?
¿no? En el sentido más espiritual, es que no tiene el agarre, ese agarre principal que uno tiene cuando nace con el otro, el grasping, la mano agarra. El niño bebé le pones el dedo en la mano y te agarra, porque eso es lo que biológicamente lo unía al otro. El ser humano ha perdido los pelos, entonces se agarra de la ropa, el pelo de la madre lo agarra. Entonces, esa tercera situación, que es la de caer y vivo en el vacío, como hicieron con los vuelos de la muerte, ejemplifica lo terrorífico que fue toda esa etapa, ¿no? Entonces ahí se jugaron esos tres miedos: a la pérdida de la referencia visual, a la pérdida del refugio segurizante y a la pérdida del contacto con los demás, el no tener ningún contacto. Una persona que cae está... Por eso se juega mucho a caer, se juega mucho a tirarse, saltos ornamentales, volar, caer en paracaídas, crea una situación increíble. Y soñamos siempre que caemos y nunca soñamos el golpe con el piso. Jack London tiene una explicación de eso que es muy interesante. Él dice que es un sueño de la especie. ¿Por qué es un sueño de la especie? Porque dice que los simios, nuestros antepasados, dormían en los árboles y más de uno se caía. Y el que caía y golpeaba contra el piso quedaba dañado y era comido, se moría. Por lo tanto, ese no dejaba una trascendencia hereditaria de sus sueños. Los demás, los que se agarraban en el aire y no caían, eran los que podían transmitir genéticamente sus sueños. Es muy romántica la idea, que no sé si es cierto, pero que es linda, ¿no? O sea, que nosotros soñamos que caemos, que volamos y caemos, pero nunca soñamos el encuentro, el choque con el piso. Daniel Calmers, la charla, una tarde de febrero de 2014, un resumen del libro Fugas, el fin del cuerpo en los comienzos del milenio, un libro de ensayos. Siempre en estas charlas hay un lugar en donde vamos a algunos espacios que trabajamos en el taller y alguno quizás ya charlaste y ahora va a ser más específico. En el taller nos preguntamos por los miedos. Un miedo de Daniel Calmers y qué hizo o qué hace con ese miedo. Bueno, yo tengo uno de los miedos que puedo tener, implica el vuelo, ¿no? Implica, implica, digamos, uno trabaja los temas que de alguna manera le preocupan, si no, no. O sea, cualquier pensador, investigador, aunque crea que no, está trabajando algo que le preocupa y ese es el impulso a hacerlo. Para mí el tema de la caída siempre fue un tema que me interesó. Tengo un álbum de personas cayendo, ¿no? Y uno muy interesante, un tipo que se hizo alas, se las preparó, se subió a un edificio altísimo en Europa y se tiró. Y por supuesto murió. Muchísima persona quiso volar. A mí me cuesta volar en avión. Yo estoy muy cómodo en todo transporte que tenga contacto con algo. El vuelo, sí, ese es un miedo. Yo que sé, otro temor que aparece, que le debe aparecer a muchos, quizás, es el temor a la banalidad, ¿no? O el temor a dejar de sostener valores que uno tiene, ¿no? Que son, yo vengo de una familia donde mi abuelo Francisco Queiro, socialista, miembro de la Junta de Granos de Avellaneda, bueno, era llevado preso hace muchísimos años porque entraba a una fábrica y lo nombraban delegado. Entonces, de vez en cuando uno está en una situación tan benéfica y a veces con tanto beneficio y comodidad, corre como una especie de estertor, así de que yo pertenezco a un sector que es el sector de la gente que trabaja y que de la gente que no piensa banalmente las relaciones humanas.